Boombox. El presidente y sus alfiles en muchísimas oportunidades se han querido poner por encima de la ley. Esto no es nuevo. La presión indebida a la Corte, no me cabe la menor duda, María Camila, como usted lo estaba esbozando ahora, se debe a que el presidente está rodeado de escándalos. Ellos están aterrados de que la doctora Mancera siga, pues porque la doctora Mancera ha estado a la cabeza de procesos tan importantes como, entre otros, el de la acusación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, delitos que él ya aceptó, ¿no?, del hijo del presidente de la República, el señor Nicolás Petro. Este gobierno ha sido irrespetuoso con las decisiones, por ejemplo, de la Corte Constitucional. Aquí comienza el Zuletazo. Con otro round, el de una larguísima pelea entre el presidente Gustavo Petro y el saliente fiscal general Francisco Barbosa. Hasta el último día del periodo de Barbosa parece que las diferencias van a ser la constante entre la Casa de Nariño y el búnker de la Fiscalía. Este último episodio, Felipe, está marcado por un lado por la obsesión del presidente para que se elija fiscal general cuanto antes de la terna que él ya envió a la Corte. Y por el otro está marcado por las investigaciones de presuntos ingresos irregulares a la campaña Petro Presidente, la razón de la inspección a FECODE la semana pasada. Esto está terminando con acusaciones de todo tipo, de lado y lado, en la mitad incluso la vicefiscal Marta Mancera, que el presidente Petro quiere no se quede encargada. Hasta el último día va a haber pelea. Pues esta mañana aquí en Blue Radio tuvimos al fiscal general de la Nación y hizo una revelación que a mí me parece sumamente grave. Señor. Y no tendría por qué dudar del fiscal general, faltaba más, de que en alguna de las reuniones que en el pasado tuvo con el presidente Gustavo Petro, le pidió la cabeza de la vicefiscal Mancera, en una clarísima e indebida intromisión del Ejecutivo en la rama jurisdiccional o en la rama judicial. La verdad es que sí, no es un enfrentamiento que le convenga a nadie, pero lo cierto es que el presidente y sus alfiles en muchísimas oportunidades se han querido poner por encima de la ley. ¿Cuál es el problema? Que la Corte Suprema de Justicia se tome el tiempo que considere necesario, porque además eso se lo permite la Constitución, para decidir de la terna que envió el fiscal general de 3 mujeres abogadas importantes. No conozco a ninguna de ellas personalmente, pero todas tienen una trayectoria importante. Ahora bien, no sería la primera vez que la Corte Suprema de Justicia se demora. Vea, por ejemplo, para la elección de Vivian Morales, la Corte se demoró 16 meses y hizo más de 25 sesiones hasta que se puso de acuerdo en una mayoría en ese entonces de 16 votos. O sea, eso no sería raro. Aquí hemos tenido fiscales encargados, muchos, el doctor Mendoza Diago, el doctor Espitia, el doctor Jorge Perdomo, en fin, por 4, 5, 6, 8, 10 meses. Esto no es nuevo. La presión indebida a la Corte, no me cabe la menor duda, María Camila, como usted lo estaba esbozando ahora, se debe a que el presidente está rodeado de escándalos. Y no lo digo yo. Lo acaba de decir hace 3 días la famosa, prestigiosa, tal vez la revista más importante del mundo, The Economist, en donde básicamente dice que el presidente está rodeado por sus propios escándalos. El escándalo del hijo, el escándalo de los topes, el escándalo del hombre Malboro, el escándalo del narcotraficante en el sur del país. En fin, todo eso. Lo que no entiendo yo es qué le hace pensar al presidente de la República que la fiscal que llegue no va a tomar la distancia. Y esa es la gran pregunta, porque las ternadas son Amelia Pérez, Ángela María Buitrago y Luz Adriana Camargo. ¿Y qué hace pensar que al final pues estas van a ser fiscales, la que sea que escoja la Corte, en favor de las investigaciones? Pero Felipe, devolviéndonos y haciendo un poquito de historia, pasaron 16 meses y 2 días para que la Corte Suprema de Justicia pudiera elegir el reemplazo de Mario Iguarán en la Fiscalía, ¿cierto? Usted ya nos venía contando hace un momento. La Corte se opuso una y otra vez a las ternas que enviaba el gobierno Uribe, y entonces en ese momento la oposición, que hoy es gobierno, aplaudía a la Corte. Finalmente ahí es donde eligen a Vivian Morales de la terna enviada por el expresidente Santos, en ese momento ya nuevo presidente. Si la oposición aplaudía esa situación en 2019 y 2010, ¿por qué hoy toda la campaña de elijan fiscal ya? Pues porque les da temor, como lo explicaba esta mañana el fiscal Barbosa,
de que quede encargada por, no sé, un día, un mes, un año, lo que sea, la doctora Marta Mancera, entre otras, una mujer que lleva 30 años en la justicia, lleva 30 años en la fiscalía, ha ejercido los cargos más importantes de la fiscalía y a quien desde octubre y noviembre del año pasado le han montado una campaña de desprestigio absolutamente abominable. Y obviamente, pues no pueden acabar así con el prestigio de una mujer profesional que lo único que ha hecho es servirle al país bien y a tiempo. Pero claro, ellos están desaterrados de que la doctora Mancera siga, pues porque la doctora Mancera ha estado a la cabeza de procesos tan importantes como, entre otros, el de la acusación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, delitos que él ya aceptó, ¿no? Del hijo del presidente de la República, el señor Nicolás Petro. La verdad, a la Corte hay que rodearla y tiene que tomarse el tiempo que tenga que tomarse. Pero claro, en ese momento aplaudían porque la Corte no nombraba de la terna que mandaba el expresidente Uribe, como usted bien lo recuerda, pero ahora sí quieren. Y esta presión sobre la Corte para que elija entre una de las tres postuladas por el presidente de la República, lo que está haciendo entonces es de entrada ponerles un manto de sospecha a ellas. Esto no las beneficia a ellas absolutamente para nada, las perjudica, porque lo que le están mandando es el mensaje, asuma rápido, ¿no? A ver cómo cerramos todos estos procesos de corrupción que rodean al gobierno. O sea, de entrada les están poniendo pues un capitis de minucio, una condición, y yo creo que van a quedar mamando, como se dice popularmente. Porque cualquiera de las tres mujeres, importante las tres con buenas hojas de vida, que llegue allí, lo primero que va a hacer, no le quepa a usted la menor duda, es tomar distancia del gobierno y del presidente y de los casos de corrupción de este gobierno. Entonces, les va a salir el tiro por la culata, porque no van a querer a la doctora Mancera, va a llegar una nueva fiscal, y esta fiscal va a llegar, va a tomar distancia, y ahí ¿qué van a hacer? ¿Van a pedir la renuncia? Y lo sabremos, Felipe, además con la decisión que tome la Corte, que entre otras cosas, al fiscal Barbosa se le acaba el periodo el 12 de febrero. Para eso nos quedan 2 semanas, ¿cierto? Y ya respondió Correcto. El presidente de la Corte diciendo el magistrado Gerson Chaverra, no señores, yo no me comprometo con una fecha, aquí nos vamos a demorar el tiempo que sea necesario. O sea que hasta ahora esa presión pues no parece darle resultado al presidente No, Petro. no se van a dejar presionar. Y le voy a decir por qué. Porque este gobierno ha sido irrespetuoso con las altas cortes. Este gobierno ha sido irrespetuoso con las decisiones, por ejemplo, de la Corte Constitucional. Acuérdese usted que el locato, ministro de Salud, Jaramillo, dijo que lo que pasaba era que la Corte Constitucional no los dejaba gobernar. Y en la rama jurisdiccional, históricamente ha habido una solidaridad de cuerpo, históricamente. Entonces, si se meten con una rama, con la Constitucional, hay solidaridad de cuerpo en la Suprema. Si se meten con la Suprema, se solidariza el Consejo de Estado, y así sucesivamente. Y eso va a ser así. Y bueno, pues de golpe hasta le pueden devolver la terna. Es que pueden hacer lo que la ley y la Constitución les ordena. Y lo van a hacer, pero no como quiere el gobierno colombiano, a los coñazos, como quiere Petro y Bolívar y todos estos tipos a los coñazos, no. Lo van a hacer de manera mesurada y dentro del marco de la ley. Y la ley no les puso un plazo. La ley dice que ellos escogerán de una terna enviada por el presidente de la República. ¿Cuánto se pueden demorar? Un día, un año, 2 años, lo que a ellos les parezca lo conveniente. Porque esto no es un simple proceso de trámite, es una decisión de fondo. Claro, de trámite porque tienen que escoger, pero es una decisión de fondo que también tiene una responsabilidad en manos de quién va a quedar la Fiscalía General de la Nación. Este es el Zuletazo. Boombox.